Saludos a todos. En este video vamos a dar una introducción a la metodología Seis Sigma. Esto desde la perspectiva del libro de Barbara Wade, Chuck Mills y Mike Cornell llamado Seis Sigma, un cuento de negocios, el cual es recomendado para toda aquella persona que esté pensando en poner en práctica la metodología Seis Sigma Empresa Esbelta, pues trae comentarios y ejemplos de la vida real de cómo los autores han implementado el sistema en diversas aplicaciones, tales como manufactura, industrias del servicio, instituciones financieras, investigación y desarrollo, entre otras. Nuestro equipo de trabajo está conformado por David Gustavo Ochoa, Andrés Felipe Aparicio, Valentina Dangond Pinzón y yo, Mayra Alejandra Villarreal, quien les habla. La historia del libro se desarrolla en la compañía manufacturera llamada SG&C, fabricante de piezas para maquinaria. En esta compañía se produce lo que el cliente quiera, desde engranajes, válvulas, émbolos hasta ensamblajes. Los protagonistas de esta historia son Sid Glick, CEO de la compañía SG, George, supervisor de manufactura, quien ha trabajado en la planta desde hace más de 26 años. Sam McHugh, la consultora, quien será la que llegue a solucionar todos los problemas dentro de la compañía. Y como personajes secundarios encontramos a Celia Gordon, asistente administrativa, y Michelle, operaria de la planta. Sid contactó a Sam para comentarle de la problemática por la que estaba pasando la empresa. Ellos habían concluido que su problema era de capacidad de producción. Tenían pedidos atrasados y además problemas con algunos de sus clientes por cuestiones de calidad y cumplimiento en las entregas. Para dar solución a lo anteriormente mencionado, Sid quería comprar una nueva máquina CNC. CNC significa controlada numéricamente por computador. Pero estaba indeciso entre una de 5 ejes que costaba $200,000 y otra de 4 ejes que costaba $750,000. Y por ello quería que Sam lo guiara en su decisión. Para eso le llevó una carpeta llena de información que Sam debía analizar para escoger cuál máquina se debía comprar. Sid le explicó a Sam que no había ningún dato específico que diera lugar a la decisión. George es quien alegaba que la única manera para solucionar las problemáticas era la compra de una nueva máquina. A Sam no le gustaba dar soluciones a la ligera, por eso le propuso a Sid que le dejara hacer una visita a la empresa para comprobar los hechos que los llevaron hasta ese punto. Además, ella concluye que es síntoma de problemas que la administración tome decisiones sin datos específicos con que apoyarlos. El conocimiento trivial, aunque puede ser punto de partida para la toma de decisiones, por lo general no basta para tomar buenas decisiones, sobre todo si ese conocimiento no es más que una creencia, una corazonada o simplemente una esperanza. Bueno, ahora vamos a abordar el segundo capítulo del libro, en el cual Sam se lleva las primeras impresiones de la planta. Bueno, ¿qué pasa de importante en este capítulo? Sam plantea mejorar la calidad y la capacidad de producción sin comprar un nuevo equipo. Seguido a esto, da sus primeras impresiones de la planta después del recorrido que realizó con George, en el cual encuentra varios aspectos importantes, como lo son que la planta estaba sucia, que no hay control de las piezas que no cumplen las especificaciones, no hay control del trabajo en proceso ni del inventario de bienes terminados, que los operarios hacen su trabajo con descuido, sin ceñirse ningún estándar, que no hay ningún flujo de procesos. Así es la lista que pues enumera más aspectos que pues podría aquí durar más tiempo, lo cual sorprende un poco a George y a Sid como gerente de la compañía. Y pues es, digamos, una reacción normal porque muchas veces los gerentes o dueños de las compañías se sienten amenazados con este tipo de comentarios y según ellos pues todo está perfecto en la mayoría de los casos. Ahora vamos a abordar el capítulo 5, en el cual se hablará sobre la estrategia Seis Sigma. En este capítulo, Sid decide estudiar toda la teoría de Seis Sigma por una reunión muy importante que tendrá.
Decide llamar a Sam para que sea ella la que termine de explicarle algunos conceptos que no termina de entender. Por eso decide empezar contándole un poco de historia de todo esto del Seis Sigma. Empieza con Joseph Juran en su libro Managerial Breakthrough, donde se distingue entre el control, que es la ausencia de cambio, y el avance decisivo, que sí es cambio. Unos años después, Motorola inició la implementación del programa en 1986 y perfeccionó algunas técnicas. Otras empresas como Texas Instruments y Area Brown Boveri acogieron el programa. Sin embargo, obtuvo prominencia por las empresas Allied Signal y General Electric en los 90. Además, le dice que el programa se centra en usar una metodología de solución de problemas llamada MAMC, lo que significa medir, analizar, mejorar y controlar. El lunes siguiente, Sam llegó a la empresa para iniciar las clases con el grupo de trabajadores que la misma había dispuesto, aunque al comienzo no fue fácil, ya que la mayoría de ellos presentaba una actitud renuente y apática de la labor que Sam estaba realizando de mejorar la organización. Con silencios incómodos y múltiples descansos para fumar, hasta que Sam les explicó la pésima situación actual de la empresa y ésta optó una actitud de escucha hacia los empleados, que fue cuando ellos se mostraron más abiertos y participativos, generando múltiples ideas para mejorar la situación. Al día siguiente, se implementaron todas las mejoras propuestas en aquella reunión, limpiando los puestos de trabajo, pintando las máquinas y hasta realizando un movimiento y organización de la primera línea de ensamblaje. Esto nos enseña que se debe crear conciencia con los trabajadores acerca de la situación actual de la empresa y por qué es tan importante aplicar el método Seis Sigma a la organización, aun cuando ésta genere hostilidad y renuencia de los empleados al cambio. Apoyándose en las teorías de los 7 tipos de desperdicio, de los beneficios de la aplicación de las 5 S y del ciclo PHBA. Los 7 tipos de desperdicio consisten en sobreproducción, corrección, inventario, procesamiento, movimiento, transporte y espera. Las 5 S, compuestas de Seiri, traduce tamizado, Citon, clasificación, Seiso, barrido y lavado, Seiketsu, estandarización y Chitsuki, autodisciplina. Y el ciclo PHBA compuesto de planear, hacer, verificar y actuar. Eso también nos muestra que siempre debemos escuchar al operario y sus ideas, ya que es él el que agrega valor al producto. Capítulo 4. Resultados de la implementación de las 5 S. El equipo ya estaba preparado para la presentación esa mañana. Michelle y sus amigos ya estaban listos para abrir la sesión y que cada uno pudiese tomar un puesto en donde todos los miembros de la junta directiva quedaran esparcidos alrededor de la sala y tuvieran completa comunicación con el grupo que había implementado las 5 S. La situación estaba tensa. Michelle tomó la vocería y empezó la charla. Para ella, al principio fue un poco desafiante estar hablándole a sus jefes, incluso a Zip. Ella propuso que implementar las 5 S fue el primer paso hacia una feliz integración de las 6 Sigma. Mostró el avance que había tenido con antes y un después en la planta de producción y para mostrarle esto decidió ir directamente a la planta con todos los jefes para que ellos personalmente chequearan los cambios. Ellos se quedaron aterrados. Después del recorrido por la planta, volvieron a la sala de juntas a hacer un resumen. Sid por primera vez dio uso de la palabra. Se puso en pie y le dijo a George que había sido toda una sorpresa para la compañía estos cambios, que él no se esperaba esto, que tenía un gran equipo de trabajo y que podía contar con ellos. Luego de que se acabara la reunión, Sid
pidió a Sam que por favor le pudiera llevar todos los libros sobre Sigma que había mencionado, pues él quería entender un poco mejor los conceptos. En conclusión, el diálogo entre la gerencia y los empleados es una parte fundamental para la implementación de los cambios en cualquier organización. Sin embargo, Sid y George le reclaman a Sam por las anteriores acusaciones, pero ella argumenta que la empresa se encuentra por debajo de 1 sigma, explicando que esto significa que el rendimiento es apenas del 31%, cuando la mayoría de compañías operan a un nivel entre 3 y 4 sigma, lo cual quiere decir que tienen un rendimiento entre el 93 y 99%. Sid y George, aún incrédulos, son cuestionados por Sam con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus rotaciones de inventarios? ¿Cuál es su nivel general de calidad? ¿Someten a inspección final todo lo que se fabrica? ¿Cómo determinan los niveles de existencias? ¿Cómo es su programa de mantenimiento preventivo? Y así enumera una larga lista de preguntas. Al darse cuenta que no contaban con las respuestas a la mayoría de estas preguntas y no está establecida una métrica por la cual se podrían comparar los procedimientos y productos terminados, ya que todo lo que tenga importancia deberá ser medido, Sam se compromete a demostrarle lo planteado al principio, es decir, a mejorar la calidad y la capacidad de producción sin necesidad de comprar un nuevo equipo, por lo cual empezará aplicando las 5 S en la fábrica. Por lo tanto, una buena manera de lanzar una iniciativa 6 Sigma empresa esbelta es con un programa de 5 S. Además, le habla de unos conceptos claves que tiene esta metodología, los cuales involucra maestros de cinturones negros, campeones y equipos de liderazgo. Cada uno tiene una característica diferente, en el cual los cinturones negros, por ejemplo, son personas que han pasado por un proceso de entrenamiento y han elaborado proyectos que les permite obtener una certificación en la metodología 6 Sigma. Y los maestros son aquellos que deben enseñar esta metodología. Los campeones, sin embargo, están para abordar los problemas crónicos alineados estratégicamente con los objetivos empresariales de la compañía. Los campeones deben escoger los equipos de liderazgos, que estará constituido por personas que tienen influencia y por lo general algún nivel de poder formal dentro de la organización. Por tanto, los campeones constituyen un puente entre los planes estratégicos de la compañía y el nivel operativo. Se concluye dejando unos puntos claves. Una operación 6 Sigma exitosa empieza con una definición clara de las metas. Sin esto, la compañía nunca será dueña del cambio. Este será siempre una idea de extraño sobre qué le conviene a la empresa. Además, el papel desempeñado por un campeón en un proyecto 6 Sigma no puede ser pasivo. Para que ocurra un cambio, es preciso que toda la organización sepa que la manera actual de hacer las cosas no es satisfactoria. Hay que hacer que el status quo sea incómodo para todos. Ahora bien, ¿qué es 6 Sigma? Una de las metodologías que desarrolla la metodología continua de los procesos es 6 Sigma, que se centra en reducir y eliminar los defectos o fallos en los procesos. 6 Sigma gira en torno a una ecuación básica para resolver problemas, Y igual a F de X. Esta ecuación define la relación entre una variable dependiente Y, que para este caso será el producto de un proceso, y las variables independientes X, los insumos. Solo podemos estar seguros del producto si controlamos los insumos. 6 Sigma constituye una metodología de gestión de calidad que también se conoce como DMAMC, siglas de las palabras en español: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Estas son las 5 fases que se han de aplicar en el proceso. Primera etapa: definir. Este paso se encarga de definir quién es el cliente, así como sus expectativas y requerimientos, los cuales llamaremos CTQS. Además, determina el alcance del proyecto. Se define el proceso o los procesos que serán objetivo de evaluación por parte de la dirección de la empresa, y para ello se elabora un mapa del flujo del proceso. Medir.
En esta etapa, el proyecto se enfoca en el producto en proceso. Es importante entender el estado actual del problema o defecto por el que atraviesa el proceso objeto de mejora. Cada parte del proceso es clasificado y evaluado, identificándose las variables relacionadas con el mismo y se procede a medir. Para ello se hace uso de estadística básica como histogramas y diagramas de tendencias, estudios de capacidad y análisis de sistemas de medición. Para este último, se hace un planteamiento y objetivos del problema. Se organiza un equipo de trabajo. Además, se evalúa el impacto financiero del problema y su posible solución. Analizar. Durante esta fase, se identificarán los distintos insumos X que son causa de que Y se esté comportando de una manera inaceptable. Las herramientas más habituales utilizadas en esta etapa son lluvia de ideas, diagramas de Pareto, diagramas causa-efecto y diagramas de dispersión. Se usa la prueba de hipótesis para verificar o para desechar los diversos supuestos que se han desarrollado en torno a los sistemas causales. Mejorar. Durante esta fase se identificarán las relaciones existentes entre las variables para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Se hace uso del análisis regresivo y el diseño experimental para identificar dichas relaciones. Una comprensión completa de las X es lo que nos permite llegar a una solución óptima del problema al terminar la fase de mejorar. La última etapa será controlar. Acá se institucionaliza la solución. Durante esta fase se aprovechan herramientas de calidad como las pruebas de errores, los sistemas de calidad y los gráficos de control, generando así un proceso de mejora continua. En esta ocasión se reúne Sam con toda la alta administración de la empresa para discutir sobre la implementación y evolución de Six Sigma en la empresa. Aunque algunos administradores, como el financiero, estaban de acuerdo, existían otros, como el de manufactura, que pensaban que era una medida innecesaria, ya que ese tipo de administradores se siente amenazado por un consultor externo que entra a revisar los procesos que él dirige. Esto nos muestra que se debe aplicar Six Sigma para todo proceso de la organización, no solamente manufactura. A la hora de implementar la metodología Six Sigma, se puede generar cierta hostilidad con aquellos que no les conviene el cambio en la estructura actual. Y se debe saber cómo presentar y exponer el plan de acción a la alta administración, ya que esto es crítico al momento de la implementación de Six Sigma. Durante este capítulo, Sam y George tienen un recorrido por la planta, pero esta vez no era Sam la que daba sus impresiones, sino que era George el que decía qué veía y qué pensaba de eso. Durante este recorrido, a Sam le surgen dos preguntas para George. La primera es, si todos los procesos de manufactura llegaran al nivel de Six Sigma, ¿la planta sería de primera? Y la segunda, si mandan al cliente un producto perfecto pero con 2 semanas de retraso, ¿es una organización de primera? Esto, dado que cuando entraron al interior de la bodega, la impresión de George fue de frustración respecto a dos cosas. Primero, a lo que está en los anaqueles y que nadie nunca encontraba. Y segundo, a la demora, a veces de horas, en desenterrar las planchas y las partes que estaban en las tarimas. De lo anterior, Sam le explicó a George que Six Sigma busca calidad, pero no solo en el producto final, se busca calidad en el servicio al cliente y en la manufactura. Un producto perfecto, entregado 2 semanas tarde, no es Six Sigma. El cliente actual tiene una gran influencia sobre el precio, así que se tiene que lograr un margen aceptable gracias a la eliminación de costos a causa de ser más inteligentes y eficientes. Aquí es donde entra a funcionar el Six Sigma y la empresa esbelta. La esbeltez se refiere al mejoramiento continuo, las 5 S, la identificación y eliminación del desperdicio, la organización del puesto del trabajo, las relaciones con los proveedores, las operaciones a prueba de error, la estandarización de los procesos, los cambios culturales,
el arreglo de material de las instalaciones, entre otras muchas cosas. Mediante la esbeltez se eliminan los ruidos y se establece un estándar. El 6 Sigma y sus herramientas se utilizan para resolver cualquier desviación negativa de ese estándar. La enseñanza de este capítulo es que para que una compañía sea esbelta y 6 Sigma, los líderes tienen que abordar todos los procesos, desde los talleres de la fábrica hasta el servicio al cliente. Después de aquella conversación y recorrido con George, este le dice a Sam que van a tener que seguir hasta el próximo lunes 2. Pues ya están a 25 y parece que no van a poder cumplir con las fechas programadas. Steve está furioso y quiere hacer una nueva programación. Quiere que se cierre esta nueva planta de harina de Michel, que se reorganice y que se retiren algunas órdenes de compra del mes entrante. Sam se preocupa porque siente que después de tanto trabajo de persuasión no había logrado que Sid y George modificaran su manera de manejar el negocio, pues seguían actuando como si estuvieran apagándose un incendio. Michelle le animó para que no se diera por vencida y Sam se decidió a hablar con George acerca de la situación que la estaba preocupando. Ambos llegaron al compromiso de romper el hábito de fiarse en apagar incendios y arreglar las cosas que en verdad andaban mal, por lo que idearon un plan de ataque para romper su modalidad de apagar incendios y para tomar las cuestiones organizacionales directamente por la raíz. La enseñanza de este capítulo es que se necesita talento para entender las ventajas de la empresa esbelta y del 6 Sigma. Se necesita valor y un buen liderazgo para actuar con base en ese entendimiento. Además, si los administradores aplazan las mejoras mientras apagan incendios, pueden estar seguros de que nunca faltarán incendios que apagar. A la mañana siguiente, se daba lugar a una reunión en la sala de juntas para revisar lo visto en la cabina del vigía, en donde se puede observar toda la fábrica. Se pudo observar un cuello de botella causado por la máquina CN14, que era utilizada para frizar unos agujeros de las piezas para hacerlos más anchos y poder encajar algunas de estas, ya que la estampadora de los mismos no los hacía perfectamente. Lo que sucede es que hace 20 años, al momento de que la estampadora llegó a la fábrica, el técnico o el ingeniero no sabía cuál era el derecho y el revés de esta. Entonces probó un lado y decidió que ese sería el lado para estampar, al que le colocó una marquilla para que el resto de los operarios se guiaran. Pero había escogido el lado incorrecto, por lo cual los huecos no quedaban hechos a la perfección y tocaba adicionar una operación más de fresado para ensanchar los mismos y que las piezas encajaran. Dicha operación se había agregado, estandarizado y normalizado en el proceso, pero Sam se dio cuenta de ello, ya que se preguntaba por qué los huecos no se podían hacer bien desde el principio en la estampadora y por qué tocaba adicionar 5 minutos más de fresado a cada pieza. Si bien nadie le creyó. Ella quiso realizar la prueba utilizando la estampadora por el lado contrario, y efectivamente, ésta realizó los huecos de forma perfecta, lo cual generaba ahorro de 5 minutos en una operación que era innecesaria. De acá podemos observar respecto al 6 Sigma. Observar el proceso permite ver el desperdicio en el sistema. No se pueden encontrar los problemas en una pantalla desde una oficina. Y a veces las oportunidades de mejora se desechan como imposibles sin investigarlas bien, porque el conocimiento histórico de la empresa no acepta esta posibilidad, ya que estandarizamos y normalizamos los errores. Si los empleados no aprenden a identificar el desperdicio, adoptarán actividades que no agregan valor, como el trabajo repetido, adicional, como parte del proceso hasta el punto de escribir los pasos de este trabajo en sus documentos estandarizados. Capítulo 11. Se cierra el círculo. Una mañana, pocas semanas después de que se corrige el proceso de estampado, Sam recibe una llamada de George. Él se encuentra un poco preocupado. Pronto se encuentra atascado en un problema que no ha encontrado solución en las herramientas de 6 Sigma. Está intentando explicarle a Sam el problema de subensamble en el cual lleva a cabo mezclando ciertos componentes en unas máquinas mezcladoras. Él cuenta con 2 máquinas mezcladoras. Una de estas mezcladoras es la antigua que ha tenido la compañía, donde siempre se realizaron las mezclas.
Esta mezcladora, debido al desgaste normal del uso, había perdido un poco su capacidad original. Por otro lado, pusieron en marcha la mezcladora nueva. Esta, tratando de seguir todas las fórmulas de los componentes y sus proporciones, intentaron sacar una producción, mas el CPK les dio inferior al 0.33, lo que significa que cuenta con una desviación estándar de menos de 1 sigma. Se supone, habla Sam, que el CPK para un proceso de 6 sigma debe ser superior a 1.5 o mayor. Al punto que habían llegado, se dieron cuenta que lo que realizaban no era una inspección, sino una selección, ya que revisaban el 100% de la producción de la mezcladora antigua. No podían dejar continuar esta situación y una de las herramientas más importantes para la aplicación del Six Sigma es el levantamiento de los diagramas de flujo de todos los procesos. Empezaron a analizar el proceso de la mezcladora antigua. Esto junto con todos los operarios que estaban encargados de esta área. Los miembros de la compañía deben resolver por sí mismos los problemas. No se trata de un consultor. A continuación, listaremos los pasos más relevantes para la aplicación de Six Sigma. Esta técnica fue la que utilizó George, Sid y Sam en la compañía con toda la colaboración de todos los operarios encargados del área, en específico del área de mezclado. El primero es recoger los datos suficientes para un estudio de capacidad. Estos datos se recogen con ayuda de un diagrama de flujo y los operarios que están inmersos en la operación. El conocimiento trivial puede ser peligroso cuando se toma a grandes dosis, pero también puede ser muy valioso para determinar dónde debe dirigirse, por dónde ayudar y entender mejor lo que está pasando. En segundo lugar, el análisis de la medición del sistema de medición, ASM. Un ejemplo es el análisis de los manómetros. Que estos manómetros estén en funcionamiento a cabalidad y a su vez que la lectura de estos manómetros se esté llevando de la forma correcta. Como lo hablamos anteriormente, para el siguiente paso, la capacidad de repetir y reproducir del manómetro tiene que ver con el análisis de la medición y el posible error que puede estar en él. En el cuarto paso, tenemos que documentar el proceso del diagrama de flujo, determinar el objeto y asegurar el ASM, el análisis del sistema de medición. Debemos tener en cuenta de dónde estamos y qué es lo que queremos hacer después de este estudio. Así, pasamos a la fase de medir, donde aquí es donde vamos a recoger todos los datos de producción relevantes para este estudio. Tomaremos en cuenta los datos que nos han dado los operarios junto con los que hemos levantado gracias a los diagramas de flujo. Para el paso número 6, realizaremos un análisis de modo de fallo y sus defectos, AMFE, mediante software para hallar el producto de la ocurrencia, la detección y la severidad. Ahí estamos hablando del estado de la capacidad, del análisis del sistema de medición y de pruebas la confiabilidad y la falla de los datos. Una vez hemos tomado todos los datos, seguimos al paso 7, donde vamos a recoger las muestras para la primera prueba. De esta manera vamos a reducir el error estándar. Pasamos a la fase de análisis, donde el paso 8 nos indica verificar la calidad de la materia prima de los proveedores, que realmente cumpla con las especificaciones que solicita la compañía y de esta manera mitigar los posibles errores en los estudios futuros. Además, en el paso 9 fijamos el tamaño de la muestra. En el paso 10 vamos a chequear la normalidad de los datos, seguido de formular los supuestos con base a desviación estándar del paso 11. Además, debemos probar la homogeneidad a través de una prueba de varianza, para finalmente realizar unas pruebas T y analizar la varianza mediante la herramienta ANOVA. Ahora bien, pasamos a la fase de mejora, donde el paso 14 nos indica identificar variables más influyentes. Además, en el paso 15 vamos a evaluar las variables con el uso de un diseño experimental, donde vamos a analizar el efecto de los factores y su relación. En este caso, Sam analizó 5 posibles factores que todos están comprometidos con los insumos que se utilizan para la mezcladora.
Además, en el diseño experimental vamos a manipular todas las variables con el fin de obtener los mejores resultados para este diseño. También vamos a planificar el diseño experimental para evitar desperdicios en la producción y en el experimento de laboratorio. Además, vamos a medir en qué influyen los factores X en la resultante de la ecuación Y. Pasamos al paso 16, donde vamos a realizar combinación de tratamientos. Un ejemplo de esto podría ser combinaciones en los distintos materiales, las distintas máquinas, métodos, mano de obra, etc. Nos preparamos en el paso 17 para crear hojas de cálculo para el laboratorio de pruebas, y de esta manera también le damos espacio a las hojas de los espacios y comentarios y aclaraciones importantes durante el experimento. Esto con el fin de poder tener toda la información a la mano y al final no nos haga falta nada en lo absoluto. Más bien, si ha de sobrar información, que sea relevante para dejarlo en las conclusiones. Para el paso 19 vamos a producir primeros cuadros de efectos y principales interacciones. Vamos a analizarlos a través de la tabla NOVA y los efectos con sus interacciones de los factores. Luego, Sam en este punto descubrió que de los 5 factores que había incluido, 2 habían tenido grandes efectos en el análisis, por lo cual decidió realizar un nuevo diseño experimental en el paso 21 con los factores que no mostraron efectos. Para analizar nuevamente estos factores, ella decidió modificar sus niveles de acuerdo a los que antes había aplicado en la primera prueba de diseño experimental. En el paso 22 realizaremos un nuevo experimento con réplica, ya que vamos a analizar nuevamente 3 factores que no mostraron mayor relevancia en el diseño anterior. Podremos aplicar una réplica en las muestras. Damos finalización a la fase de mejora y pasamos a la operación evolucionaria, el OPEF, o la metodología de la superficie de respuesta, para analizar en el paso 24 la aplicación de los nuevos datos optimizados en la mezcladora nueva respecto a la mezcladora antigua. En el paso 25, Sam sugiere regresar a la fase de análisis y efectuar una prueba chi al cuadrado para estar totalmente seguros de que los datos sean los que deberían dar en este diseño experimental. Finalmente alcanzamos el paso 26, que es donde logramos el objetivo planteado al inicio de la aplicación, donde se supone que Sam va a verificar que la mezcladora nueva, donde solo nos arrojaba un sigma, va a quedar como la mezcladora antigua, y a partir de ahí realizaremos mejoras como lo sugiere el paso 27, donde podremos pulir las 5 S, trabajar en una estandarización gracias a los cuadros de calidad, y además en el paso 28 podremos aplicar pokayokes para aquello de reducir la posibilidad de los defectos en futuras órdenes de producción. Para finalizar, Sid cita a Sam y a su equipo de trabajo, George y los operarios del sector de mezcladoras, para que les presenten en 10 minutos cómo se realizaron estas nuevas mejoras. Ella cómo enseñó a los nuevos cinturones negros a presentar los resultados, y el equipo ciertamente estaba completo para hacer un cinturón negro. En este momento, mientras sus colaboradores se disponen a proyectar la presentación, el controlador se inclinó a Sid para pedirle una excusa de que no podía atender la reunión, que debía ser algo importante, a lo cual Sid le responde que podía no ser tan importante que durara 10 o 15 minutos para no escuchar la reunión, donde a la empresa le economizaría centenares de miles de dólares. A él le quedó muy claro, volvió a su posición y decidió escuchar la charla de Sam. Al finalizar la reunión, todos estuvieron muy contentos. Los miembros del equipo se sintieron completamente satisfactorios por la experiencia que habían tenido. Nunca antes los habían tenido en una posición donde la compañía los tuviera tan en cuenta. Como punto clave, si se elige correctamente el problema, el campeón no tendrá problema como apoyarlo, en la medida que directamente impacte un importante objetivo de la compañía. En el fondo, Six Sigma se basa en la estadística. Por tanto, la clave del éxito y su implementación está en los datos que sean confiables.
No podrán escabullirse ni recortarse. Los pasos para obtener datos confiables y aceptables. Bueno, ahora vamos a abordar el último capítulo. Bueno, en este capítulo es importante pues darse cuenta que la empresa ya atravesó un proceso 6 Sigma, que pues con la ayuda de Sam pudieron resolver muchos de sus problemas y pues con la ayuda de esta metodología en especial. En este momento, en este punto del libro, ella busca dejar los puntos claros y como la organización que debe tener la empresa para el momento en el que ella ya no esté. Entonces se puede concluir dejando estos puntos claves, los cuales constan de que lo más importante que puede hacer un consultor para las operaciones no es realizar proyectos, sino guiar a los líderes de las compañías hacia los comportamientos más productivos. Además, la empresa esbelta y el 6 Sigma se aplica a todas las operaciones, ya sean de manufactura o transaccionales. La diferencia entre los problemas de estas áreas son insignificantes. Eso es uno de los puntos más importantes que Sam quiere dejar al final de este libro. Que los problemas no únicamente suceden en la parte de producción o de manufactura, sino que el 6 Sigma es aplicable en toda la compañía. Generalmente decimos que las mediciones en un proceso de fabricación tienen una distribución normal, también conocida como campana de Gauss. La mayoría de los valores se encuentran próximos a la media, mientras que cuanto más nos alejamos de dicha media, más improbable es que obtengamos resultados de medición. La letra sigma se utiliza para definir la desviación estándar de un conjunto de mediciones y nos da una idea de la anchura de la curva Gauss que obtendríamos al medir todas nuestras piezas fabricadas. Una de las propiedades de esta distribución normal es que podemos calcular el número de mediciones que se encontrarán dentro de unos valores comprendidos entre un número determinado de desviaciones típicas. De manera inversa a lo anterior, podemos calcular el número de defectos que seguramente se producirá en nuestra fábrica. Un ejemplo, imaginemos que producimos barras de hierro que deben medir 25 milímetros. Tras lo que calculamos en nuestro proceso de fabricación, resulta que la desviación típica es de 1 milímetro. Ahora bien, hemos definido con nuestro cliente que hay una tolerancia admisible de más o menos 1 milímetro. Entonces, sin duda, deberíamos mejorar nuestro proceso de fabricación, puesto que no nos podemos permitir desechar un 31.73% de las piezas. Entonces, si logramos optimizar dicho proceso hasta obtener una desviación de 0.33 milímetros, con lo que ahora el 99.73% de las piezas fabricadas estarían dentro de los límites aceptables. Esto significa pasar de tener un porcentaje de error a tan solo 0.27%. Método DPMO, defectos por millón de oportunidades. Es un método simple para medir la eficacia de un proceso que utiliza la iniciativa 6 Sigma. Este resuelve el número de oportunidades por defectos que existen en cada unidad. Supongamos que produces ciertos artefactos y cada uno se compone de 5 partes. Cada una de esas partes representa una oportunidad para un defecto si un problema es indeseado por un cliente. Una vez que se haya realizado la lista de todos los posibles defectos en el producto o servicio, se cuenta para determinar el número de oportunidades por unidad. Se realizan las muestras de datos para determinar el número total de defectos que el proceso está produciendo. Cuantas más muestras tengas, es más confiable la medición. Por cada unidad examinada, se cuenta el número de defectos que encuentre. Cuenta cuántas muestras has inspeccionado y el número de defectos que se han encontrado. Ahora que ya se tienen todos los datos, solamente se va a aplicar el cálculo de 1 millón por número de defectos sobre el número de unidades por número de oportunidades. Un ejemplo, tenemos 9 defectos. Tenemos 6 posibles defectos que le afectan al cliente y 30 artefactos a inspeccionar. Aplicamos la fórmula 1 millón por 9 sobre 6 por 30 da 50.000. Es decir, es razonable que la fábrica produzca por cada millón de artefactos experimente 50.000 defectos en ellos.